con nuestro Padre Celestial por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza que tenemos en este mundo. Mientras tanto, estamos aquí en la tierra y podemos orar y podemos tener comunión con Él por medio de la oración. Así que vayamos a Él en oración para agradecerle y darle gloria y honra. Oremos. Señor Dios, nuestro Padre Celestial, tú, Señor, que eres el hacedor de todas las cosas y el juez de todos los hombres, somos tus criaturas, que vivimos, Señor, por tu generosidad y también somos responsables ante ti por todo lo que hacemos. Padre, deseamos ahora ofrecer nuestro reconocimiento de tu bondad y también, Señor, el implorar tu misericordia que nos perdone. Padre, nos lamentamos de las ofensas que cometemos cada día. Tú, Señor, lo ves todo, ves nuestros corazones, mientras que nosotros, Señor, somos ciegos e ignorantes. Somos, Padre, propensos al error, pero también somos impacientes ante la reprensión. Muchas veces, Señor, nos engañamos con apariencias de bondad, pero tú conoces los falsos caminos en los que a veces andamos. Y te pedimos perdón, Señor. Perdón por amor de Jesucristo. A cualquier mal que hayamos dicho, pensado o hecho en este día y en todos los días. Perdón, Padre, por el gran número de nuestras iniquidades. Enséñanos continuamente a examinar nuestras vidas a la luz de tu propia palabra infalible e inerrante. Y danos, Señor, un verdadero arrepentimiento y fe en Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo para que podamos cambiar nuestros caminos y caminar cada día en novedad de vida. Tú, Padre, que nos has favorecido con conocimiento y con los medios de gracia, ayúdanos a recordar que a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Ayúdanos a no vivir como hijos de este mundo, empleando nuestro tiempo en cosas inútiles y sin provecho, sino, Padre, que procuremos ser útiles en cualquier posición que tú nos has puesto. Padre, ayúdanos a sobresalir de manera especial en aquellas virtudes y que abundemos en aquellas obras que tu evangelio ha requerido. Padre, que estemos llenos de mansedumbre, de humildad, de paciencia, de benevolencia, de caridad, afirmándonos en el amor de Dios. Que amemos a nuestro prójimo con un corazón puro y con fervor. Que no poseamos solamente la fe que es sin obras y que no aprovecha nada para nosotros ni para los que nos rodean, sino que abundemos en frutos de justicia, que sean para Jesucristo, para alabanza del Dios Padre. También te suplicamos que nos bendigas en cada una de nuestras actividades diarias. Que tú ordenes, Señor, todas las cosas de nuestros días para que resulten en nuestro bien eterno. Padre, no sabemos lo que el día va a traer, así que te pedimos que tú santifiques para nosotros tanto nuestra prosperidad como nuestra adversidad, nuestra enfermedad como nuestra salud. Y cualesquiera que sean nuestras pruebas, Señor, que las consideremos como venidas de tu mano paterna. Que nunca, Señor, nos quejemos de tu providencia. Que podamos mantener una mente alegre y contenta. Que nos podamos reconciliar contigo, nuestro Dios.
que disfrutemos de paz dentro de nosotros mismos, que tengamos, Señor, buenas relaciones con todas las personas. Padre, y pedimos por aquellas personas afligidas y enfermas de nuestra congregación, para que tu mano poderosa, Señor, esté en cada una de ellas, para que tú obres sanación según tu voluntad, para tu gloria y tu honra, Señor. Y Padre, nuestras súplicas imperfectas del día de hoy, las presentamos de manera humilde en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les dije al principio del servicio, vamos a poner las cestas a la salida de la iglesia y pueden poner su ofrenda allí al salir de la iglesia. La lectura bíblica del día de hoy se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 13. Nuestro hermano Daisy leerá en inglés y luego leemos en español. Segunda de Crónicas 20, del 1 al 13. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 13, dice la palabra de Dios. Aconteció después de esto que los moabitas, los amonitas y con ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Harán, y ya están en Hasezón Tamar, es decir, en Gadi. Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Y Judá se reunió para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres,
¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham, y han habitado en ella? Y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Y ahora, a los amonitas y moabitas y los del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no lo destruyeron, mira cómo nos pagan viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Todo Judá estaba de pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que bendigas la predicación de tu palabra, Señor, y aquellos que van a oír tu palabra, tanto aquí como aquellos por el internet. Bendícelos, Padre, y ayúdanos a hacer todo siempre para tu gloria y tu honra. Amén. Pueden sentarse. Hoy vamos a continuar nuestra serie sobre orando bíblicamente. Orando bíblicamente. Hoy es la segunda parte. Y si se acuerdan, la semana pasada estuvimos hablando y estuvimos examinando y reflexionando sobre nuestra práctica de la oración. Sobre nuestra práctica de la oración. Y dijimos que debemos examinar nuestros motivos de la oración, ¿verdad? De por qué oramos, qué nos motiva a orar, ¿verdad? Vimos que en Mateo 6, Jesús se está refiriendo a los motivos por los cuales oramos. Y Jesús nos dice que si nuestros motivos para orar es para ser notados y vistos por el hombre, para que el hombre te alabe, te reconozca, para que te aplaudan, para que digan: wow, qué buen orador eres. Cuando estás pensando que la vida cristiana es para llamar la atención sobre los demás, sobre tu devoción religiosa, para que los hombres te reconozcan, Jesús dice que el reconocimiento de la gente es todo lo que vas a obtener de ello. Esa es tu recompensa, pero no obtienes el favor de Dios. No obtienes la bendición de Dios. Si esa es tu motivación, eso no agrada a Dios. Si tu objetivo es que los hombres te elogien por tu vida cristiana, por tus oraciones, Jesús nos dice que no hay ningún significado eterno en ello. No hay bendición de Dios sobre nosotros si oramos de esa manera. Vayamos otra vez a Mateo 6. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 6. Nos vamos a concentrar otra vez hoy en ese texto. Pero Jesús no solo nos dice lo que no debemos hacer, ¿verdad? Él también nos dice lo que sí debemos hacer. Lo primero que vimos la semana pasada es que debemos purificar nuestros motivos de oración si queremos que nuestras oraciones sean bíblicas. Y nuestro Señor luego nos dice, en el versículo 6, nos dice lo que sí debemos hacer. Él dice, Mateo 6:6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿de qué? Te recompensará. Jesús nos dice que estar a solas con Dios y orar solamente para agradar a Dios, vamos a obtener la recompensa y la bendición de Dios.
Y sé que a veces es difícil estar a solas con Dios, ¿verdad? Más difícil cuando tenemos niños en la casa, que están corriendo todo el día. Pero a veces también lo podemos hacer con nuestras mentes. Estar a solas con Dios en nuestras mentes. Podemos orar en nuestras mentes y no podemos estar de manera geográfica a solas con Dios. Podemos orar a lo mejor unos minutos allá, unos minutos aquí, para enfocar nuestra devoción privada a Dios, ¿verdad? Y cuando hacemos eso, cuando estamos a solas con Dios, cuando los hombres no te ven, los hombres no pueden elogiarte por eso mismo, porque no te ven, no saben lo que estás haciendo. Y por lo tanto, cuando haces el esfuerzo consciente de separarte y estar solo con Dios, incluso por unos minutos, eso obtiene el favor de Dios, obtienes la bendición de Dios. Buscar ese tipo de privacidad con Dios. Estás mostrando que estás buscando la aprobación de Dios y no la aprobación de los hombres. Cuando oras en privado, Dios está allí en su omnipresencia para bendecirte, para bendecirte. Y eso lo vimos la semana pasada un poco, ¿verdad? Ahora, hoy pasamos a la siguiente porción de la enseñanza de Jesús, los versículos 7, 8 y 9. Los versículos 7, 8 y 9 dicen, vamos a ver cómo refinamos nuestra práctica de la oración. Dice, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí tenemos cosas muy prácticas, cosas muy útiles que podemos llevarnos el día de hoy, que nos enseña nuestro Señor para refinar nuestra práctica de la oración. Y el primero es algo que no debemos hacer. Cuando el Señor nos habla sobre cómo podemos refinar nuestra práctica de la oración, lo primero que nos dice es algo que no debemos hacer. En primer lugar, Jesús te dice que evites las repeticiones sin sentido. Evita las repeticiones sin sentido. Otra vez, versículo 7. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. ¿Verdad? Cuando dice repetición sin sentido se refiere a balbucear, a hablar sin pensar. Oras, pero estás diciendo palabras, pero tu mente está en otra dirección. Estás pensando en otra cosa. Y por tu boca están saliendo solamente palabras sin sentido, pero tu mente está ocupada pensando a lo mejor en todas las cosas que tienes que hacer en el día. ¿Verdad? A lo mejor tienes palabras o frases que usas una y otra vez. Y aquellos de ustedes que vienen de trasfondos del catolicismo, se les enseñó a orar con las mismas oraciones una y otra vez, repetidamente, ¿verdad que sí? Repite 10 veces el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Padre nuestro, y repite, y repite, y repite, y repite. Sin sentido, sin pensarlo, sin sentirlo. Pero Jesús dice, no usen las mismas palabras una y otra vez. Algo que es algo repetitivo, no tiene sentido, no estás pensando en eso mientras oras. Lo que Jesús está aquí condenando es un enfoque mecánico de la oración, que está marcado por un discurso que es inconsciente. Hablar sin involucrar la mente o tu corazón. No estás involucrando quién es Dios. No estás comprometido con la palabra de Dios. Solo lo haces por inercia.
simplemente estás diciendo palabras con la esperanza de que tus muchas palabras Dios las oiga, ¿verdad? Allí en el versículo 7 dice, ellos se imaginan, ellos creen que serán oídos por su palabrería. Y Dios no quiere solo palabras, que se las lleva el viento. Dios no quiere palabrería. Las personas piensan que la cantidad de palabras de alguna manera obliga a Dios para que Él haga lo que ellos quieran. Pero no hay cantidad de palabras que obligue a Dios. Jesús dice, no funciona de esa manera. Dios no contesta las oraciones que son solo palabras y que no están conectadas con la mente y el corazón. Así que Jesús nos dice, no ores de esa manera. No ores de esa manera. Es un insulto a Dios el orar con repeticiones sin sentido de una manera mecánica. Por lo que pensar que orar por un tiempo determinado, ya sea 1 hora, 2 horas, tan solo diciendo palabras, sin realmente meditar y reflexionar en lo que estamos diciendo, hará que obtengas la bendición de Dios. No funciona de esa manera. El tiempo no significa nada cuando oras de esa manera, porque si son solo palabras inconscientes y palabras mecánicas que estás diciendo repetidamente, no importa. No importa las muchas palabras. La cantidad de palabras en sí mismas no significa nada. No significa nada. Mira lo que dice Eclesiastés, capítulo 5, versículo 2. Eclesiastés 5, versículo 2 dice, no te des prisa en hablar, no te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Ahora, claro que tenemos que decir algo, tenemos que entender algo. La repetición en sí misma no es el problema. La repetición en sí misma no es el problema, ¿verdad? Porque hacer la misma petición de oración una y otra vez, eso no es un problema. Jesús y el apóstol Pablo, ellos repitieron algunas de sus oraciones y lo tenemos en las Escrituras. El problema no es repetir oraciones. Yo oro las mismas oraciones todos los días. Oro por mis hijos todos los días, por mi esposa, por la congregación. Repito esas oraciones todos los días. En los servicios, en las reuniones de aquí en las mañanas, repetimos las mismas oraciones todos los días. Ese no es el problema. Cuando la repetición es impulsada por una motivación del corazón que dice, Dios, esto es realmente importante para mí. Sé que lo dije ayer, sé que lo dije hace 3 horas, pero te lo traigo de nuevo porque esto es importante para mí, Señor. Eso no está mal. Eso es diferente de la repetición inconsciente y mecánica que hacemos muchas veces. Cuando estás pronunciando palabras mientras tu mente está pensando en otra cosa, ese es el problema. Ese es el problema. Decir cosas sin pensar, sin realmente sentirlo de corazón. Ese es el problema. La oración está diseñada para hacer palabras reflexivas dirigidas al Dios de la Biblia, ¿verdad? Así que debemos orar de esa manera, pensando en nuestras oraciones. Entonces, ya vimos lo que no debemos hacer. No debemos repetir las oraciones sin sentido. Ahora, si no es una repetición sin sentido, ¿qué es lo que debemos hacer? Segundo punto del día de hoy. Ora con sencillez. Ora con sencillez. Versículo 8 dice, por tanto, no se hagan semejantes a ellos,
porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. ¿Verdad? Jesús ha estado hablando de estos gentiles, de estas personas que multiplican las palabras sin sentido en la oración. En cambio, ¿qué quiere Él de nosotros? Él nos dice, no sean como ellos, sean diferentes. Olvídate de la multiplicidad de palabras. No necesitas, hermano, informar a Dios sobre tu situación, ya Él la sabe. No necesitas darle todos los detalles de tu situación porque ya Él lo sabe. Puedes saltarte todo eso si tú quieres. No tienes que ayudarlo con los hechos. Él sabe aún más que tú sobre tu situación. Él conoce más detalles que tú. Y tenemos que ser sencillos en la oración, sencillos. Si vemos los salmos, que los salmos son oraciones, 78 de los 150 salmos en el Antiguo Testamento son de 12 versículos o menos. 78 de los 150 salmos son de 12 versículos o menos. Y Dios consideró adecuado incluirlos en la Escritura como un modelo para nosotros sobre cómo orar. El Padre Nuestro. ¿Cuánto tiempo nos toca? ¿Cuánto tiempo gastamos en decir el Padre Nuestro? Unos segundos. Así que no son las oraciones largas per se lo que le agradan a Dios. Sí, pueden ser largas, claro que sí. Pueden durar 1 hora, pueden durar 2 horas, 5 horas si tú quieres. Pero de corazón, bien pensadas, con sentido, con la mente y el corazón involucrados debidamente. Lo importante no es si es una oración de 1 hora o de 5 minutos. Eso es irrelevante, eso es indiferente. Lo importante son las motivaciones del corazón. Aún las oraciones cortas y bien pensadas son dignas. ¿Verdad? El apóstol Juan al final de la Biblia, al final del libro del Apocalipsis, él simplemente ora, ven Señor Jesús, ven. Esa fue su oración al final del libro del Apocalipsis. Ora con sencillez y comprende que el tipo de la oración reflexiva que se compromete con el carácter de Dios, que interactúa con la palabra de Dios, es aceptable a Dios. Es aceptable a Dios. Dios bendice tus oraciones sencillas y privadas. Involucra tu mente, piensa en lo que estás haciendo, reflexiona sobre el carácter de Dios, piensa en lo que le estás pidiendo. No simplemente palabras sin sentido. Tu mente tiene que estar involucrada. Pero ¿qué más? ¿Qué más podemos hacer para refinar nuestra práctica de la oración? Ya dijimos que evitemos las oraciones con repeticiones sin sentido. Segundo, dijimos que oremos con sencillez. Y en tercer lugar, hermanos, apela al carácter de Dios. Apela al carácter de Dios. Involucra el carácter de Dios en tus oraciones. Y aquí vamos a ver varias ilustraciones bíblicas que nos van a ayudar a ver esto mucho más claro. ¿Verdad? Después de mostrarnos lo que no debemos hacer, Jesús nos enseña lo que debemos hacer, ¿verdad? Y ese es el punto de los versículos 9 al 13 de Mateo 6, en donde Él nos da un modelo de oración. ¿Verdad? Él nos da un modelo, no algo para repetirlo sin sentido, que es el Padre Nuestro, como lo hacen muchos, que lo repiten sin sentido. Podemos leerlo, podemos recitarlo, podemos orarlo, pero de corazón. De corazón. El versículo 9, nuestro Señor empieza este modelo, este patrón, y nos dice: ustedes pues oren de esta manera. Ustedes, mis discípulos,
aquellos que me siguen, aquellos que creen en mí, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hoy no vamos a ver todo el Padre Nuestro. Solo quiero que veamos una cosa en este versículo. Y algo que es importante que debemos entender. Si ven cómo empieza Jesús, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto quiere decir, hermanos, que el objetivo principal, que tu deseo principal cuando oras, debe ser que tus oraciones busquen la gloria de Dios. Tu objetivo principal cuando oras es buscar la gloria de Dios. Oras para ser un agente de la gloria de Dios en la tierra. Dice Jesús, santificado sea tu nombre. Oras para que su nombre sea reverenciado y sea exaltado. Y esta es la entrada del resto de la enseñanza de Jesús sobre la oración. Esto es lo que enmarca la totalidad de su enfoque de la oración. La gloria de Dios. Una oración, hermanos, que no glorifica a Dios principalmente, no es una oración bíblica. Una oración que no glorifica a Dios, que no involucra el carácter de Dios, no es una oración bíblica. Lo que Jesús nos enseña aquí es que desde el principio nuestras oraciones deben apelar, deben involucrar al carácter de Dios. Él dice, Padre nuestro. Se dirige a Él como el Padre nuestro. Y Padre nuestro quiere decir que nos acercamos a Dios como nuestro Padre, y no solamente de manera individual, sino de manera colectiva como parte del pueblo de Dios. Padre nuestro. Debemos orar como miembros de una familia, ¿verdad? La palabra Padre nos recuerda que debemos orar como un hijo a su Padre. Debemos recordar quién es Él, nuestro Padre Celestial, que hemos sido adoptados, y cuando oramos le estamos hablando a ese Padre bondadoso y misericordioso. Pero el equilibrio, el balance viene con la frase que estás en los cielos. Que estás en los cielos nos dice que no solamente vemos a Dios como nuestro Padre, sino como nuestro Rey. Nuestro Padre es también el Rey del universo. Y eso es lo que enmarca tu oración. Tu oración. Jesús nos dice entonces desde el principio que debemos apelar, involucrar, incluir el carácter de Dios en nuestras oraciones, su soberanía, su amor, su misericordia. Vamos a ver varios ejemplos de esto. Vayamos al Salmo 51. Salmo 51. Como saben, esta es una oración de confesión de David después de su pecado. Y miren cómo enmarca David su oración de confesión con las palabras del versículo 1. David en el versículo 1 del Salmo 51, él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. ¿Verdad? David no solo dice, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Yo sé que hice mal, perdóname. No. Él apela al carácter de Dios. Él dice, conforme a tu misericordia. Padre, aquí estoy, vengo a ti, sí, cargado de culpa, cargado de la realidad de la convicción de mi pecado. Y te pido que me liberes de ese sentimiento de culpa. ¿Por qué? No para sentirme mejor, no porque me siento mal, sino según tu misericordia, según tu amor fiel, según tu compasión. Te pido, Señor, basado en tu compasión y en tu fidelidad en mi vida, que me liberes de esta culpa. Nuestras oraciones deben estar basadas en el carácter de Dios, en su amor fiel, en su compasión.
Sé, Señor, que he pecado contra ti y te pido alivio de mi culpa porque eres un Dios misericordioso y eres un Dios compasivo. Apelo a tu carácter, Señor. Vayamos ahora al Salmo 57. Salmo 57. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma, me ampararé. Haz que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace por mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Todo está según el carácter de Dios. El salmista apela a quién es Dios. ¿A quién es Dios? Obviamente, para orar de esta manera tenemos que conocer quién es Dios. Y solamente lo vamos a conocer a través de su palabra. Ahora, en el Nuevo Testamento, los mártires en Apocalipsis apelan al carácter de Dios por justicia. Por justicia, dice, clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero? Oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra. También apelan al carácter de Dios diciendo: eres santo y eres verdadero. Jesús, en Marcos 14, versículo 36, mientras contemplaba la cruz, él oró, ¿se acuerdan? Abba, Padre, Dios, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa. Apela también a la soberanía de Dios. Todo es posible para ti. Como te conozco, Señor, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. La verdadera oración, la verdadera oración bíblica, siguiendo el modelo de innumerables ejemplos de las Escrituras, toma el tiempo para articular el carácter de Dios. Piensa cómo va a decir, cómo va a apelar al carácter de Dios. Las oraciones de los salmos se tomaban su tiempo para decir esas cosas. No las decían y ya. Las oraciones bíblicas no se saltan el carácter de Dios y va de manera inmediata a las peticiones. Dios, esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero, Señor. No. Es un insulto a la majestad de Dios orar de esa manera precipitada. Es un insulto estar en la presencia del Rey sin reconocer su majestad y su honor, su carácter, su bondad. Y simplemente decir: Señor, esto es lo que tengo en mente y esto es lo que quiero. Tenemos que tener comunión con Él, tenemos que reconocer y honrarlo por encima de nuestros propios deseos. Tenemos que disciplinar nuestros corazones y nuestras mentes para pensar en el carácter de Dios y en la gloria de Dios, ya que eso es más importante que cualquier petición que yo tenga. La gloria de Dios es más importante que cualquier petición que yo tenga. Así que no debemos de apresurarnos de llegar de llegar a lo que yo quiero antes de hablar de la gloria y el carácter de Dios. Y por esa razón leímos al principio 2 de Crónicas 20. Para ir terminando, vayamos allí una vez más. 2 de Crónicas 20. Y miren cómo la oración, antes de pedir, antes de saltar a las peticiones, cómo apelan al carácter de Dios. Vamos a ver cómo la oración del rey Josafat, cuando su reino estaba a punto de ser invadido por ejércitos extranjeros y había una amenaza muy severa, veamos cómo él apela al carácter de Dios. 2 de Crónicas 20, una vez más.
Desde el versículo 1 dice: aconteció después de esto que los moabitas, los amonitas y con ellos algunos de los meunitas vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y ya están en Hazezón Tamar, es decir, en Gadi. Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Y Judá se reunió para buscar ayuda al Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor, ¿verdad? Aquí vemos una crisis de proporciones nacionales. Y lo que quiero que veas es que cómo Judá, cómo Josafat oró bajo esa angustia. Aún con miedo, él no fue: Señor, ayúdanos. Él no se precipitó a la petición. Él no fue y dijo: Señor, estamos siendo atacados, ayúdanos. Mira cómo Josafat enmarca su oración. Mira cómo él apela al carácter de Dios antes de las peticiones. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo, y dijo: oigan, oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¡Wow! En medio del miedo, en medio de la crisis, ¿qué hace Josafat? Apela al carácter de Dios. Apela a la posición de Dios como la base sobre la cual debería responderle, y no se precipita a las peticiones. Versículo 7. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Mira cómo recuerda Josafat a Dios. Y han habitado en ella, y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Aquí vemos cómo Josafat pensó antes de orar, cómo su mente estaba involucrada en la oración y cómo conocía quién era Dios y las obras de Dios. Ahora Josafat viene y presenta el problema ante Dios. Habiendo recitado, habiendo orado el carácter y el poder de Dios en la historia de Israel, ahora viene y presenta el problema, ahora sí. Y dice en el versículo 10: y ahora los amonitas y moabitas y los del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no lo destruyeron, mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Todo Judá estaba de pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. ¡Wow! Si sigues leyendo más adelante en el capítulo, ves cómo Dios sí contestó la oración y destruyó a los ejércitos invasores. Y nuestro punto el día de hoy es cómo Josafat enmarca toda su oración en el carácter de Dios. Él reconoce quién es Dios antes de pedir algo. Dios, eres el gobernante del cielo y de la tierra. Eres el soberano. Todas las naciones están en tu mano. Tienes todo el poder. Y esta es mi petición, porque conozco quién eres tú, Señor. Porque conozco quién eres tú. Y aquí vemos cómo este tipo de oración nos ayuda a tener intimidad con Dios. Nos ayuda a tener
una comunión con Dios, buscando su gloria por encima de todo y entendiendo los propósitos eternos y el carácter de un Dios soberano. Así que cuando vayas a orar, cuando ores, ten en cuenta todas estas cosas. Primero, no repitas cosas sin sentido. No creas que por las muchas palabras Dios te va a oír y te va a responder. No creas que seguir un tiempo de 1 hora o 2 horas, que lo puedes hacer de corazón, pero solamente cumplir el tiempo no va a hacer que Dios te conteste. Segundo, ora con sencillez. No tienes que darles todos los detalles de tus problemas. Ya Él lo sabe. Y tercero, ora para su gloria, siempre apelando al carácter de Dios y a quién es Él. Y todas estas cosas, hermanos, están diseñadas para que sea un privilegio de todo verdadero cristiano ir a Dios y orar. Y esto, si eres cristiano, te pertenece. Esto le pertenece a todo cristiano que busca la bendición de su Padre Celestial. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por el privilegio de la oración. Gracias te damos, Señor, por que cada día, cada segundo, cada minuto podemos ir a ti en oración, Señor. Y ayúdanos, Padre, a seguir estas cosas que hemos visto el día de hoy. Ayúdanos en las siguientes semanas a seguir, Padre Santo, examinando el Padre Nuestro y lo que nuestro Señor Jesús nos enseña. Sé con cada uno de mis hermanos aquí presentes y aquellos que están viendo por internet. Oh Padre, bendícenos, ayúdanos y que siempre la gloria y la honra sea solo para ti. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.